Este fin de semana arrancan en Aragón las competiciones. En Motorland, las Winter GT Series, donde nuestro Guillermo Aso estará con su Mercedes AMG GT4 del equipo NM Racing Team, que tantas victorias y podium consiguió la pasada temporada en la Supercars y en el Nacional de Resistencia. Esta vez el volante compartido con el piloto norteamericano Alexander Papadopoulos. Con las sensaciones obtenidas en esta primera carrera en Motorland, Guillermo Aso terminará de perfilar su programa deportivo de esta temporada, que ahora comienza. Mañana sábado las ruedas de agua habrá que sacarlas del almacén y el domingo vendrá bien el parasol. Otra disciplina que arranca este finde, el autocross. El domingo comienza la temporada en Calamocha, en el circuito El Gazapón, la primera de las 6 carreras que conformarán el calendario. 24 equipos conforman la inscripción, 15 turismos con el actual campeón de División 1, Salvador Torcal, y su Audi A44, y el subcampeón de la División 2, Javier Navarro, con su 205 2.0. En Carcross serán 11 los que pugnarán por el podio, y entre ellos los 3 que subieron al podio final en 2024, David Herrero, José Ignacio Casino y Roberto Peña. Si se cumpliera la probabilidad del 70% de lluvia, hará de esta carrera una prueba para recordar. Las IAM Series de karting visitarán el circuito de Zuera durante todo el finde, con una participación prevista de cerca de 200 pilotos de todo el mundo. Hoy viernes, desde las 10 de la mañana, los libres y la quali de todas las categorías, y el domingo las semis y las finales. La mucha agua prevista que caerá mañana sobre la pista la dejará totalmente verde para el domingo, donde el sol y seguro bastante viento predominará. Y este finde también arranca la Fórmula 1, esta vez en Bahrein, donde todas las esperanzas de mejoras y victorias que han predominado esta pretemporada quedarán clarificadas. Mañana, sábado y el domingo podréis verlas en la sección de streaming de nuestra web y todas las carreras desde 1980 en nuestro canal de YouTube @Fórmula 1 Históricos. Nos vemos este finde en alguna de estas. Un abrazo.